Vamos a hablar del nuevo esquema de subsidio de tarifas. Esto comenzó desde que tenemos este nuevo año, desde el 2 de enero. Se llama RACE, Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, para los servicios de luz y de gas, básicamente, y que vamos a recordar hasta antes de esta nueva metodología. Lo que existía antes era, digamos, una clasificación, una categoría de N1, que era los ingresos altos, N2, que eran los ingresos bajos, y N3, que eran los ingresos medios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, esas categorizaciones desaparecen y simplemente va a estar la gente que tiene subsidio y la gente que no tiene subsidio directamente. A ver, vamos a tratar de echar un poquitito de luz a esto para que quede bien claro quiénes van a seguir con los subsidios. Los hogares con ingresos de hasta 3 canastas básicas totales, estamos hablando de aproximadamente 3.7 millones, o sea, 3.700.000 pesos en un hogar. En un hogar. Independientemente de los habitantes que tenga, ¿o se va a contar la cantidad de habitantes del hogar? Los habitantes, los mayores de 18 que reciban un ingreso, por ejemplo, digamos, si vos sos madre, padre e hijo de 18, de más de 18, que tenga un sueldo registrado, etcétera, etcétera, se contabiliza. Se contabiliza para la casa. Hogar, es por grupo familiar esto. Ok, pero no importa si porque vos además tenés... vos tenés que declarar, tenés que hacer una declaración jurada de quién es, con quién vivís, la persona que hace el trámite. Sí. Tenés que poner, por ejemplo, yo cuando lo hice tuve que ingresar, incluso con el quit de mis hijos, poner todos los datos de mis hijos, qué edad tienen mis hijos. Entonces, bueno, esto es una declaración jurada. Si vos tenés hijos de más de 18 años, y trabajan, claro, pero digo, están registrados, empiezan a contabilizar dentro del grupo familiar. No importa, si vos tenés 7 hijos o un hijo, ¿es la misma cantidad? ¿El corte se hace en la misma cantidad de ingreso o...? Te maté con la pregunta. No, es que es por grupo familiar. Es por grupo No familiar, importa. no importa, es por grupo familiar y son 3 canastas básicas. Ok, Antes era 3 canastas básicas y media, ahora eso baja a 3 canastas básicas. Bien, entonces, esto significa además que esto modifica, digamos, este número, digamos, de las 3 canastas básicas modifica bastante el tema de quiénes van a recibir subsidios o no. Al menos un integrante de la familia que tenga certificado de vivienda expedido por RENAVAP también va a recibir subsidio. Al menos un integrante del hogar, de la familia, del núcleo familiar que posea una pensión vitalicia de veteranos de Malvinas, también va a recibir subsidios, independientemente de que no cumplan con el requisito primero que mencionábamos, que eran de las 3, de no ganar más del grupo familiar. Perfecto. De 3 canastas básicas totales. O sea, tenés certificado de vivienda de RENAVAP, vas a recibir el subsidio. Sos veterano de Malvinas y recibís pensión vitalicia, vas a recibir subsidio. Tenés un integrante, al menos un integrante de la familia que tiene el CUD, el certificado único de discapacidad expedido como corresponde, también vas a recibir subsidio, insisto, independientemente de que en tu núcleo familiar haya un ingreso de dinero mayor a las 3 canastas básicas. Creo que se entiende, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto. Gaby. Bueno, y un dato importante, si ya estabas anotado en el registro de acceso al subsidio energético, que era como se llamaba antes, el RACE, yo, por ejemplo, me había anotado en el 2024. Yo ya estoy anotada, esos datos migran a esta nueva composición. O sea, no hay que volver a anotarse, salvo que tengas que hacer alguna modificación en esa declaración jurada que vos presentaste. Ahí vamos a tener, si quieren pongan la primera foto. Finalmente, ustedes pueden entrar a argentina.gov.ar/subsidios. Estuvo circulando por otros medios otra página que claramente igual cuando uno entra no funciona. Es esta, argentina.gov.ar/subsidios, y ahí mismo van a decir si no están inscriptos, si se tienen que inscribir por primera vez, la inscripción en el RACE. También hay datos para tener en cuenta. Si sos usuario de garrafas o beneficiarios del programa Hogar, tenés que inscribirte. Ahora esto lo vamos a contar, lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos. Y si vivís en una de estas localidades,
vas a recibir y recibías la tarifa social, también tenés que volver a registrarte. Y ahí hay una larga lista, no la voy a mencionar, hay una larga lista de localidades a lo largo y ancho de toda la Argentina que antes, de gente que vivía en esos lugares, que antes recibía la tarifa social, esa gente sí tiene que volver a anotarse. Si no cumplís con ninguna de estas cuestiones y ya estabas anotado, no hay que volver a anotarse. O sea, los datos migran. Sí, hay que decir que también esto te va a derivar directamente a Mi Argentina. También lo podés empezar a hacer el trámite por Mi Argentina. Yo ahí lo puse como para que vean, digamos, cómo es la derivación. Tengo que decir algo, de todas formas. Yo creo que todavía no está modificado el dato. Yo hoy me volví a meter en Mi Argentina. Sí. Y todavía me sigue diciendo que sí, que efectivamente recibo el subsidio, pero que soy N3. Y ya dijimos que esa categorización se supone que ya no existe más. Claro. Entonces, no sé si todavía está, digamos, en proceso, desarrollo, ¿no? Claro. en proceso de desarrollo todo esto, y que antes de que termine enero o a partir del 1 de febrero esto se modifica, o la verdad, mira, ahí está. Ahí es por eso entonces que me acaba de mostrar Jera que se postergó finalmente. Claro, la semana pasada se anunció eso, que en el medio de todo el quilombo que están teniendo con la inflación y con los precios, lo pospusieron, se ve que lo miraron febrero. bien. O sea, va a estar con la factura de marzo. Recién la factura de marzo. Bueno, bien, entonces, ahora también vamos a meternos en lo que sí corresponde, porque de todas formas esto en marzo va a empezar a ocurrir, que es que va a empezar a jugar muy fuerte el tema del consumo para obtener el subsidio. Por ejemplo, en el tema electricidad, en las facturas de luz, digamos, básicamente se va a fijar un tope de consumo de 300 kilowatts para determinados momentos del año. Por eso decía que el tope de consumo, a través del cual vas a perder el subsidio, si es que vos consumís más de ese límite, va a estar dividido dependiendo de la época del año. Bien. Por ejemplo, enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, que son de mayor consumo. De mayor consumo, vas a tener un tope un poco más alto, que es de 300 kilowatts de consumo. Si vos te pasás de eso... No importa lo poco que ganes, lo poco ingreso que tengas. Vas a perder el subsidio. Y en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, que se supone que es temporada un poco más baja de nivel de consumo de electricidad, ese tope baja a 150. Esto quiere decir que existe una gran chance de que mucha gente vaya a lo largo del año perdiendo, que hoy por hoy cumple los requisitos para obtener el subsidio, pero digo que esto puede pasar que a lo largo del año vos pierdas ese subsidio. ¿Se entiende, no? Ok. Sí, se entiende. Igual lo perderías para la factura. Para la facturación. Para el periodo facturado, no es que después al Para otro el mes periodo tenés de que volver a factura. hacer La verdad es que no lo tengo claro, Gera, eso. No sé si eso después es permanente y vos te tenés que volver a anotar, o si es solamente por el periodo facturado. Desconozco si es así. En el caso del gas, el subsidio del 50% se va a aplicar solo entre abril y septiembre, ¿no? Ahí está, subsidio por época también. En el caso del gas, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre vas a tener un subsidio del 50%, que desaparece en los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. En todos esos meses, si vos tenías subsidio, los vas a dejar de tener. Claro. Va a haber una bonificación extra durante este 2026 para ir graduando el aumento del gas específicamente. De eso estamos hablando. Y ese descuento extra va a ser del 25% en enero, si quieres pasar a la bota, ahí está, el 25% de enero, y va a ir descendiendo con el correr de los meses. Es decir, que vamos a llegar a diciembre directamente con la desaparición del subsidio del gas por completo. Estas estimaciones, obviamente, lo que todo el mundo refiere es que va a tener un perjuicio muy importante, un impacto, el nuevo esquema, en las personas con menores ingresos. Van a ser los más perjudicados, con incrementos de más del 20% en electricidad y 23%
porque lo modificamos el número, de gas por encima de los valores que se cobraban, o sea, que pagaban en el 2025. Por ejemplo, en abril, cuando empieza a bajar la temperatura, el subsidio de electricidad va a ser del 50% solo por los primeros 150 kilowatts, que era lo que mencionábamos antes, ¿no? Como era antes, los ingresos bajos tenían un subsidio del 65% por hasta 350 kilowatts. ¿Se entiende? Sí. Esto era lo que pasaba antes, para que nos demos cuenta en esta modificación cómo se perjudica a las personas de menores ingresos. Ingresos bajos tenían un subsidio del 65% hasta 350 kilowatts. Y los de ingresos medios tenían un subsidio del 50% hasta 250 kilowatts. Esto desaparece, porque ya les dije que el tope es bastante menor, porque se va a graduar, depende de la época del año. Quiero avanzar y contarles qué pasa con los usuarios de garrafas, los que antes estaban en el programa Hogar, los ex programa Hogar. Los usuarios de garrafas sí tienen que volver a inscribirse en el registro oficial de la Secretaría de Energía. Van a tener 6 meses para hacerlo. Y mientras tanto, no van a perder el beneficio. 6 meses, durante 6 meses, vos tenés una brecha para poder inscribirte. Hasta ese momento, te inscribas o no, no vas a perder el beneficio. Pero cuando pasen los 6 meses, si no estás inscripto, este programa de subsidios para las personas que tienen garrafas va a desaparecer. ¿Cómo va a ser el subsidio? Personas con garrafas estamos hablando. En invierno, también tiene que ver con la época del año. En invierno va a haber una bonificación mensual del valor de una garrafa de 10 kilos, o sea, 21.000 pesos aproximadamente. O sea, durante invierno te regalan, vamos a ponerlo en esos términos, te subsidian una garrafa. Que es bastante poco, te quiero decir, ¿eh? Para la gente que usa garrafa, lo van a decir. Y el resto del año, esa bonificación, o sea, en invierno te bonifican el 100% y el resto del año te bonifican solo el 50%. Claro. O sea que ahí también tenemos una dificultad importante para las personas que antes estaban inscriptas en el programa Hogar y que recibían subsidio por las garrafas. ¿Quiénes no pueden acceder a los subsidios? Bueno, acá tenemos, no vas a poder acceder al subsidio si tenés. Esto también siempre, recuérdenlo, es por grupo familiar. Bien. Si algún integrante de tu hogar, de las personas que conviven en una misma casa, tiene un auto de menos de 3 años, no vas a poder acceder al subsidio. Si alguna de las personas que forman parte del núcleo familiar que viven en una misma casa tienen 3 o más inmuebles o, por ejemplo, suman entre todos los integrantes del hogar más de 3 propiedades, tampoco van a poder acceder al subsidio. Si alguno de los integrantes del hogar tiene una embarcación de lujo, y me preguntarán ustedes qué es una embarcación de lujo, desconozco a partir de qué características se considera una embarcación de lujo, pero no vas a poder acceder al subsidio. Si tenés una aeronave, no vas a poder acceder al subsidio. Ay, no vaya a poder. No vas a poder hoy. Y si tenés algún integrante de familiar, digamos, del grupo del hogar, o sea, que posea activos societarios. ¿Qué quiere decir? Si alguno de los integrantes del núcleo del hogar es socio o accionista de una empresa, tampoco van a poder acceder al subsidio. Entonces, la información que rectificamos, sobre todo que mencionaba Jera, que es efectivamente se prorroga hasta el mes de febrero el tema de quienes sí tienen que inscribirse. Okay. Quiero aclarar una cosa. Si vos no estabas inscripto en el 2024 en el RACE, que era el programa anterior de subsidios, y porque en ese momento, por ejemplo, no sé, eran muchos en la familia y ganaban mucho dinero, sí, y ahora tu situación económica
Ha cambiado. varió, Sí. porque alguno se quedó sin trabajo, porque bueno, ya no es lo mismo. Entonces ahí sí te tenés que anotar por primera vez. Está Para bien. anotarse por primera vez, entonces es www, recuérdenlo, argentina.gov.ar/subsidios, y a partir de ahí, si se tienen que inscribir por primera vez, lo pueden hacer. Recuerden, los que tienen subsidios para garrafas, sí se tienen que volver a inscribir, y los que tenían tarifa social en determinados lugares de la Argentina, ahí hay también un listado en este link que yo les acabo de mencionar, que es argentina.gov.ar/subsidios, en donde están todos los nombres de los lugares en donde van a tener que volver a anotarse para tener la tarifa social. Estos son los nuevos esquemas de subsidios. Recordamos, a partir de ahora no va a haber más categorización de N1, N2, N3. Simplemente a partir de ahora o accedes o no accedes a los nuevos subsidios para las tarifas. En un país complicado,